Paz y bien, hermanos. Jesús se presenta a su pueblo de Israel en la sinagoga de Nazaret. Homilía para el domingo tercero del tiempo ordinario en el ciclo C, escuchando el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de hoy son unos versículos del inicio y de ahí pasamos al capítulo 4. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden. Ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Pasamos al capítulo 4. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Hermanos, hoy comenzamos el curso de lectura del Evangelio de San Lucas, que va a ser el Evangelio de este año durante 30 semanas. Estamos en la semana tercera, pues hasta la semana 34. El largo tiempo de Cuaresma y de Pascua tiene su ciclo de lecturas propias. San Lucas es el escritor más extenso del Nuevo Testamento, lo que se llama la obra lucana, como existe el Opus Paulino, la obra de Pablo. Y está compuesta de 2 libros: el Evangelio, tercer Evangelio, que lleva su nombre, Evangelio según San Lucas, que tiene 24 capítulos, y los Hechos de los Apóstoles, que se podrían titular la historia de la Iglesia naciente, que tiene este libro 28 capítulos. Toda esta gran obra, el evangelista la ha desarrollado de acuerdo a unas líneas mayores de teología que se llama la historia de salvación en sus diversos periodos. Jesús está en el centro del tiempo y la Iglesia es la prolongación de la vida de Jesús y está en el intermedio entre Jesús y la vuelta misma de Jesús el Señor. No tenemos que esperar la parusía inminente, como parece que la esperaron determinadas comunidades cristianas. El tiempo de la Iglesia que vivimos no tiene fecha. Y aquí, sin saber cuándo ni cómo va a venir el Señor, hemos de cumplir nuestra tarea. San Lucas es testigo
de una tradición y es el pensador del misterio cristiano, al mismo tiempo que nos va refiriendo la vida de Jesús y de los apóstoles. Esto, pues dicho brevemente, muy brevemente, sería la teología de San Lucas, que está impresa en todo el cuerpo de su doctrina. Jesús, que acababa de iniciar su misión pública en el mundo a través de Galilea, hoy hace su presentación oficial, como si dijéramos la entrega de sus credenciales a Israel, y esto lo hace en la sinagoga de su pueblo, en Nazaret, a donde acudió, según era su costumbre, los sábados. Y en un sábado cualquiera, pero sábado, congregación solemne del culto del Señor, en medio de una celebración litúrgica, como la que hoy congrega a los cristianos, Jesús hizo su presentación oficial. Aquí entregó a su amado pueblo sus cartas y le sirvió de apoyo el texto de Isaías, que al parecer Jesús lo buscó expresamente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, y a proclamar el año de gracia del Señor. Hoy en nuestras Biblias podemos leer este pasaje pues en el capítulo 61. En tiempo de Jesús la Biblia no tenía capítulos. Estamos anunciando las palabras de Jesús en una circunstancia concreta, que es que estos días el Papa está con multitudes de jóvenes celebrando la 34 Jornada Mundial de la Juventud, del día 23 al día 28 de enero. Mañana, domingo, concluye. Un viaje apostólico. Así titulan los documentos oficiales de la Iglesia esta actividad del Papa, que a sus 82 años pues tiene que ser enormemente fatigosa y al mismo tiempo enormemente gratificante. No se trata de un baño de multitudes, que ciertamente lo está siendo, como lo ha sido también en los papas precedentes, cada uno con sus características específicas. Se trata de otra experiencia mucho más profunda que en este momento pues no la tiene ningún otro líder del panorama mundial. Y la experiencia es la experiencia de anunciar el Evangelio a Jesús el Señor, Dios de nuestra fe, esperanza y salvación del mundo. En esta circunstancia, hermanos, he pensado en recoger 3 momentos de la visita del Papa que nos van a servir de alguna manera como trasfondo o explicación del Evangelio de hoy. Y esos 3 momentos es lo siguiente. ¿Qué les dijo el Papa a los obispos de Centroamérica? ¿Qué les dijo el Papa a los jóvenes? ¿Qué les dijo el Papa a ese grupo de muchachos reclusos de un centro penitenciario del país a los que ayer les visitó? En el momento en que estoy pronunciando esta homilía, no les puedo decir qué les está diciendo ahora mismo el Papa a los sacerdotes consagrados y miembros de evangelización de movimientos laicales. Del largo discurso que tuvo el Papa con los obispos,
un discurso que uno al verlo se queda muy impresionado, no por el modo espontáneo de hablar el Papa, sino por el contenido de lo que allí les decía. De ese largo discurso voy a tomar unos párrafos que nos pueden revolver, porque son de mucha importancia y son muy serios. Dice el Papa: me preocupa cómo la compasión ha perdido centralidad en la Iglesia, o se está perdiendo, para no ser tan pesimista, añadió. Incluso en medios de comunicación católicos, la compasión no está. Existe la condena, el ensañamiento, la valoración de sí mismo, la denuncia de la herejía. Que no se pierda en nuestra Iglesia la compasión y que no se pierda en el obispo la centralidad de la compasión. La kenosis de Cristo, el despojo, el desvaciamiento de Cristo, es la expresión máxima de la compasión del Padre. La Iglesia de Cristo es la Iglesia de la compasión. Y esto empieza por casa. Hermanos, estas palabras son muy serias y nos hacen reflexionar mucho. No nos importan la Iglesia, los triunfos, las propagandas, ni siquiera tampoco esto que se remueve con un viaje pontificio. No, nos importa en la Iglesia salvar la ternura de Dios, la compasión de Dios. Eso es lo central. A los jóvenes les decía: el discípulo no es solamente el que llega a un lugar, sino el que empieza con decisión, el que no tiene miedo a arriesgar y a ponerse a caminar. Si uno se pone a caminar, ese ya es discípulo. Si te quedas quieto, perdiste. Empezar a caminar, esa es la mayor alegría del discípulo, estar en camino. Ustedes no tuvieron miedo de arriesgar y de caminar. Hermanos, la fe es camino. El encuentro con Jesús es encuentro y es camino. Una fe que deja de caminar, se muere. Jesús, para quien camina, es sorpresa, una maravilla que siempre está por descubrir. A los jóvenes reclusos del centro penitenciario, ¿qué les decía? Jesús se acerca, se compromete, pone en juego su reputación e invita siempre a mirar un horizonte capaz de hacer nueva la vida y la historia. Dos miradas bien diferentes que se contraponen. Una mirada estéril e infecunda, la de la murmuración y el chisme, y otra mirada que invita a la transformación y conversión, la del Señor. La mirada de la conversión. En cambio, todo el Evangelio está marcado por esta otra mirada, que no es nada más y nada menos que la mirada que nace del corazón de Dios. El Señor quiere hacer fiesta cuando ve a sus hijos que retornan a casa. Así lo testimonió Jesús, manifestando hasta el extremo el amor misericordioso del Padre. Concluimos, hermanos. Jesús está delante de nosotros. Hoy llega hasta nosotros, como se presentó un día en Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos. Esta es la imagen que tenemos de Jesús. Hermanos, hoy es día sábado 27 de enero y no quiero terminar esta homilía sin una alusión entrañable a lo que hemos vivido estos días y yo también aquí en México. La liberación de ese niño que a todos nos ha conmovido, el niño Yulen, que estaba debajo de la tierra más de 70 metros. Esto ha movido el corazón de nuestra patria y a todos nos ha enternecido. Hermanos, esa es la verdad.
de nuestra patria, y ese es el rostro de las gentes, el corazón y el amor. Señor, te recibimos como viniste y como vienes. Tú eres la bondad de Dios, tú, Señor Jesús, eres nuestro amor y nuestra esperanza. Amén.